Resulta que soy hija única. Vivo con mi madre y por el contrario mi padre nos dejó cuando tenía solo 4 años. Nunca le dio una explicación a mi madre del por qué y solo se marchó sin más. Ahora tengo 17 años y mi madre está de novia con un hombre. Esta persona de nombre Gonzalo parece ser buena persona y siempre se supo comportar muy bien con mi familia. Solía traer a su familia consigo cada vez que venía de visita a nuestra casa. Él tenía 2 hijos, el menor se llama Martín y el mayor se llamaba Gabriel. Un día a Gonzalo y a su familia les ocurrió una horrible tragedia. La casa en donde vivían fue víctima de un gran incendio y uno de sus hijos, Gabriel, se vio envuelto en las llamas. A pesar de los esfuerzos de más de 5 médicos, no fueron capaces de salvarle la vida. Los médicos no pudieron determinar la causa de su muerte, así que lo atribuyeron a lo más lógico: las quemaduras causadas por el fuego. Fue una terrible y devastadora tragedia para Gonzalo. Nunca había un hombre tan destruido y abatido. Como solía decir mi madre, si un hombre llora es porque tiene el corazón destruido. La cuestión es que mi madre le ofreció quedarse en nuestra casa a Gonzalo y a su hijo, al menos hasta que pudieran conseguir un lugar nuevo en donde vivir. Mi madre era de esos ángeles que viven en nuestro planeta, y que de ser posible daba todo lo suyo para ayudar a alguien querido. Yo por mi parte no me molestaba en ayudar a esa familia, porque ellos eran buenas personas, y sé que si a mí me ocurriera algo parecido ellos harían lo mismo por mí. Pero Martín, su hijo, no me caía muy bien, sobre todo porque yo no sé cómo manejarme con los niños pequeños, y también porque soy hija única y estoy acostumbrada a no tener que compartir mis cosas con alguien. En los primeros días de la estadía de la familia, Martín se mantenía muy reservado, y siempre se le veía con un aire triste y melancólico. Cada vez que intentaba establecer una charla, él solo me respondía por compromiso haciendo una sonrisa forzada y sin ánimos. No me molestaba, al contrario me daba cierta pena. Los primeros días Martín dormía con su padre y mi madre. A pesar de ser un niño ya estaba demasiado grande como para dormir con ellos. Lo dejaron así algunos días, debido a que como ya no tenía a su hermano mayor le era casi imposible conciliar el sueño, cosa que me daba mucha pena. Luego de unos días su padre y mi madre tuvieron una fantástica idea: mandar a Martín a dormir en mi dormitorio junto a mí, situación que no me parecía molesta, si no fuera porque eso significaba un adiós a mi intimidad y espacio personal. Entonces me dije a mí misma: si voy a compartir mi dormitorio con un niño, tendré que llevarme bien con él. Así que platiqué con él un buen tiempo hablando sobre gustos y cosas diversas, logrando que simpatizara más conmigo. Mi dormitorio era una habitación ni muy pequeña ni muy grande. Estaba pintada de un color amarillo claro. Tenía un ropero en la parte izquierda y un escritorio en la parte superior. El piso era de madera y mi cama estaba contra la pared derecha. La primera noche habían acomodado la cama donde Martín dormiría en paralelo a la mía, de tal modo que nuestras camas estuvieran cerca una de la otra, permitiendo que nos pudiéramos ver mientras dormíamos. Cuando llegó la hora de dormir es cuando se complicó un poco. Estaba durmiendo lo más plácidamente hasta que algo me despertó. Miré mi reloj y marcaban las 2:40 de la madrugada. Yo estaba acostada mirando la pared de forma que le daba la espalda a la cama donde dormía Martín. Al abrir bien los ojos me quedé pensando en el porqué de mi desvelo. En ese preciso instante sentí como si alguien me estuviera mirando. Sentía esa sensación punzante en mi espalda. Quería ignorarla, pero sentía cómo se me aceleraba el corazón y se me iba la respiración de la intranquilidad que sentía. Quería tomar coraje para darme la vuelta y ver si realmente había algo observándome. En ese momento escuché el ruido de la madera crujir, como si algo se estuviera moviendo detrás de mí. Estaba paralizada. El terror de pensar que algo desconocido y quién sabe si no peligroso se estaba moviendo detrás de mí. El sonido no solo cesó, sino que iba en aumento. Escuchaba pequeños pasos detrás de mí aumentando cada vez más y más el volumen, indicando que lo que sea que estaba detrás de mí se estaba acercando. Quería moverme, quería ver qué era lo que me causaba tal espanto e intranquilidad, pero no podía hacerlo, estaba completamente asustada. En un momento dejó de hacer ruido,
justo cuando el sonido de los pasos era muy cercano. Habría pensado que seguro esa cosa se había detenido o se había ido, de no ser porque sentí la respiración de alguien chocar contra mi espalda. Para ese punto estaba aterrada. El corazón me latía demasiado rápido y el cuerpo me sudaba frío. En un arranque de valor me di la vuelta para enfrentar a lo que sea que causaba mi terror. Mi sorpresa fue grande al ver que solo era Martín parado delante de mi cama. Recuerdo que sentí cierta irritación, pero me sentía muy aliviada de que no fuera algo extraño. Me dijo que no podía dormir, a lo que le respondí muy aliviada: si quieres puedes dormir conmigo, mientras movía mi cuerpo para dejarle un espacio en el colchón. El chico asintió la cabeza y se recostó al lado mío. En cierta forma quería que durmiera conmigo porque estaba un poco alterada, y la presencia de alguien conocido me relajaba bastante. Al día siguiente volvió a pedirme si podía dormir conmigo y así ocurrió varias noches seguidas. Yo no soy una persona egoísta, pero ya empezaba a extrañar la comodidad de mi cama, así que en una de esas tantas charlas le pedí que si podía no durmiera conmigo, a menos de que tuviera un motivo importante. Esa misma noche volví a despertarme, y nuevamente pude escuchar ruidos de como si alguien se estuviera moviendo detrás de mí. De todos modos ya sabía, o al menos creía que sabía de quién se trataba. Recuerdo que tuve muchos pensamientos de enojo porque no quería que Martín volviera a dormir junto a mí. Ya venía pensando muchos días que no quería que volviera a pasar, quería poder relajarme en mi cama. Un poco enojada simplemente hice un espacio en mi cama y él se recostó al lado mío. En ese momento sentí algo extraño, algo que no estaba bien. Era una sensación inusual, pero no sabía bien por qué me sentía intranquila. Me puse a pensar qué era lo que me causaba esa incomodidad. Después de un rato me di cuenta de que Martín ocupaba más espacio de lo habitual en mi cama. También recuerdo que sentía la cama más fría de lo normal y con un olor extraño. En eso le pregunté a Martín: ¿no sientes la cama un poco más fría? No se me pasó por la cabeza ni la más pura casualidad de que podría arrepentirme el resto de mi vida de haber hecho una pregunta tan simple, debido a que escuché a Martín preguntar ¿qué?, en un tono muy extrañado. Esto no sería nada extraño si no fuera porque la voz de Martín provino del otro extremo del dormitorio. Mi respiración empezó a aumentar eufóricamente. Mi corazón parecía que se me iba a salir del pecho y sentí mucho, pero mucho pánico. Algo o alguien se había acostado al lado mío, y no era Martín. Yo temblaba mucho y quería dejar de hacerlo, porque no quería que ese monstruo o cosa que estuviera ahí se molestara. ¿Alguna vez sintieron tanto miedo al punto de sentir dolor físico? Eso sentía yo. Pero lo peor vino después. Esa cosa me abrazó con sus brazos helados, haciendo una gran presión en mí. Sus uñas me provocaban mucho dolor. Se clavaban fuertemente en mi carne y esa cosa iba de poco a poco cerrando su mano. Cada segundo que pasaba parecía interminable. Solo era capaz de pensar en el dolor que sentía. En cierto momento sentí cómo su mano iba perdiendo fuerza e iba deslizándose poco a poco hacia atrás. Esto sucedió hasta que su mano dejó de presionar mi cuerpo. Es ahí cuando me di cuenta de que ese ser se había tranquilizado, debido a que su respiración se había vuelto más leve. No puedo decir que me sentía tranquila, pero pude sentir cierto alivio. Con el tiempo la cama se volvía un poco más caliente y para cuando me di cuenta ya había amanecido. Traté de mirar de reojo para ver si la criatura seguía en mi cama y para mi alivio ya no estaba. Después simplemente me desmayé del susto y me quedé dormida. Recuerdo que tuve una horrible pesadilla en la que un monstruo me perseguía por una casa desconocida y que cada vez que me daba la vuelta para verlo no estaba, sino que él seguía detrás de mí y yo no podía hacer nada. En el sueño podía escuchar gritos de dolor de alguien, y cuando lo encontraba era simplemente una persona que estaba prendida en fuego. Al ver eso de la impresión me tropecé y me quedé indefensa. Al darme la vuelta tenía a ese monstruo encima de mí. Fue ahí cuando desperté llorando. Martín, preocupado por mí, me preguntó: ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Lo miré con una cara asustada y le dije que había tenido una horrible pesadilla. Entonces él se pasó a mi cama y me consoló. De repente él tendió su dedo señalándome una parte de mi cuerpo y me preguntó: ¿qué te ha sucedido ahí?
Miré donde señalaba y vi 5 moretones alineados uno detrás del otro, como si alguien me hubiera apretado con su mano. Al mirarlo rompí en llanto y sin poder contenerme le conté todo lo que había pasado. Después de contarle todo, él simplemente me pidió que saliéramos de la habitación para poder contarle a nuestros padres y que pudieran ayudarnos. Al buscarlos en su dormitorio no estaban. Merodeando por toda la casa nos fuimos buscando por cada habitación gritando sus nombres. Cuando llegamos al baño vi que por la parte inferior de la puerta salía un líquido rojo. Exaltada pensé lo peor y debatía en si debía abrir o no la puerta. No sé por qué lo hice. Pude simplemente haberme ido de ahí y dejar esa casa atrás para siempre. Abrí la puerta y juro que me voy a arrepentir el resto de mi vida por haberlo hecho. Lo que vi no era ni siquiera una pequeña porción de lo peor que me imaginaba. Mi madre, mi pobre y querida madre, yacía en el suelo desollada en un enorme charco de sangre. Estaba su cuerpo con sus extremidades arrancadas. Gonzalo, en cambio, todavía tenía su piel y sus extremidades enteras. Estaba tendido en el suelo, y arriba de él ese monstruo. Esa tétrica e infernal escena quedó grabada en mi cabeza para el resto de mi asquerosa vida. El monstruo se puso de pie y nos miró de frente. Su color de piel era de un rojizo oscuro. Era muy alto, diría que de 2 metros de altura. Su piel parecía ser una clase de escama. No recuerdo muy bien qué forma poseía. Tenía unas manos muy grandes y sus dedos muy largos en unas formas puntiagudas. Sus pies, si así podrían llamarse, tenían unas garras en lugar en donde deberían estar sus dedos. Lo que más me impresionó fue su espeluznante cara. Tenía en vez de ojos 2 enormes orificios que parecían vacíos y oscuros, que ocupaban casi toda su cara. Digo casi porque también tenía una enorme mandíbula muy grotesca que sobresalía del resto de su cara. El monstruo al mirarnos se puso en una posición que parecía que estaba tenso. Podía sentir que mi corazón se estaba acelerando. Después de dar algunos pasos hacia atrás, el monstruo liberó un gruñido de lo más aterrador y gutural posible. Al escuchar ese ruido aterrador, nos fuimos corriendo a toda velocidad de la casa sin mirar atrás. Logramos abrir la puerta principal y corrimos sin parar hasta la ciudad. Martín, asustado, me pidió que siguiéramos para poder llegar a la policía. Cuando llegamos les dimos la explicación de que alguien había asesinado a nuestros padres, omitiendo los detalles de que el asesino era un monstruo infernal, por miedo a que no nos creyeran. Viendo nuestro mal aspecto, fueron de inmediato para nuestra casa, dejándonos al cuidado de ellos. Pasó mucho tiempo, quién sabe si 1 o 2 horas hasta que los policías volvieron. Supuestamente en nuestra casa se había desatado un incendio y tardaron un buen tiempo en apagar las llamas. Los cuerpos de nuestros padres fueron recuperados y les hicieron un análisis, pero no hallaron la causa concreta de su muerte, y como era de esperarse, se la atribuyeron al incendio. Actualmente ha pasado 1 año después de ese incidente, y tanto yo como Martín fuimos al psiquiatra por mucho tiempo. Yo ya no soy capaz de conciliar el sueño y necesito pastillas para poder dormir. Lo malo es que esto me destruye el cerebro, y lo bueno es que no tengo sueños ni pesadillas. A Martín le fue peor que a mí. Él no mostró mejoría alguna y lo tuvieron que internar en un manicomio, porque siempre decía que el monstruo lo perseguía a todas partes. Mi psiquiatra me dice que para poder mejorar debería escribir todo lo que siento y pienso en un diario. Yo consideré esto como absurdo y no lo había hecho hasta hoy. Se preguntarán por qué cambié de idea, pero hoy recibí la horrible noticia de que Martín murió hace unos días. La causa dicen que no encontraron una específica, pero de todos modos concluyeron que murió quemado vivo por el fuego. Esto es debido a que el manicomio donde vivía sufrió un enorme incendio. Tengo miedo de que ese monstruo me encuentre y quién sabe las cosas horribles que me hará. Ya no sé si las pastillas que tomo para dormir sean suficientes.